gustaba pintar, hacer fotos. Llegas a la carrera, ¿no? Y empiezas con ingeniería. Al principio pensaba que, bueno, que iba a ser todo más matemático, más técnico, pero vi que con la tecnología, además de ser creativo, podía también resolver problemas de la gente. A mí me interesa sobre todo que los nuevos ingenieros y la gente que esté desarrollando el futuro tengan muy en cuenta la parte social. Ahí es donde decidimos montar la asociación Makers UPV. Empezamos a invitar a gente y a enseñarnos lo que no enseñábamos en las clases. Eso nos posibilitó luego pues, participar en concursos y gracias a quedar ganadores en esos concursos también nos fuimos dando a conocer. Pasamos pues, de ser 5 o 10 personas pues, a ser una comunidad con más de 1000 miembros. Iba a venir el Hyperloop, iba a ser un nuevo método de transporte y había una competición. Hicimos un grupito de 5 estudiantes y un profesor tutor y dijimos, bueno, aunque no sepamos lo que vaya a pasar, vayamos a soñar y vayamos a mirar un poco más allá, ¿no? En este apoyo de generación espontánea, gracias al programa hemos podido pues, viajar a Estados Unidos, llegar a desarrollar nuestra propuesta de Hyperloop. Vamos a ponerle toda la creatividad y todas las ganas posibles para sacar algo diferente que también ilusione al mundo, ¿no? El momento de más ilusión fue cuando oímos nuestros nombres en la competición en Texas de que habíamos sido los premiados. And it goes to Makers UPV Team. Cuando de repente oyes tu nombre, ¿no? Y 2 veces, pues al final una alegría enorme. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. He aprendido muchísimo, he conocido a gente increíble y me gustaría que no estar en el mundo simplemente para pasarlo y ser más feliz conmigo mismo, sino poder ayudar de alguna forma a los demás y poder tener un valor dentro de la comunidad, ¿no? Aquí tenemos un equipo muy increíble de ingenieros y de creativos y lo que queremos es demostrar al mundo que hay mucho potencial aquí en Valencia y que vamos a demostrar que todo es posible. ¿Tienes un sueño? Haz como Juan. Ven a la UPV.